Bueno, empecemos con ordenamientos en, bueno, algoritmos. Eh, bueno, la idea a empezar rápidamente pues, es tener un arreglo, ¿verdad? Un arreglo de un tamaño n. Y tú lo tienes que ordenar de forma ascendente, descendente o, bueno, como te lo pidan el problema, ¿verdad? Hay muchas formas de hacer esto, demasiados algoritmos. Todos tienen alguna que otra ventaja, alguna particularidad, por decirlo así. Pero bueno, todos conocen el burbuja, ¿verdad? Es un algoritmo muy conocido. Y es un algoritmo muy conocido. Y en realidad la idea es muy simple, lo vamos a codificar rápidamente incluso. La idea es que nosotros, estando en este estado, nosotros preguntemos por este número. Luego vamos a preguntar por, bueno, esto va más o menos así la idea. Hay varios burbujas modificados en realidad, pero la idea es simple en realidad. Nosotros estamos acá, vamos a empezar acá. Lo que hacemos es preguntar por este número si es mayor. Ok, si es mayor, es swap. Swap es una operación, básicamente, lo que ustedes declaraban como un auxiliar, ¿verdad? O, bueno, es, para que se entienda mejor, voy a poner así swap. Swap de A y de B es básicamente poner un aus, lo que muchos declaran una variable auxiliar. Ponemos el A acá, luego el A va a ser igual a B y B va a ser igual a aus, ¿verdad? Es lo que básicamente hace un swap. A eso me refiero con un swap. Entonces, primero pregunta este número por este otro número. Es menor, entonces si es así, es swap. Luego lo que hacemos es preguntar, en este caso, este número. Este de acá, ¿es menor a este? Es swap. Luego preguntamos por el otro. Este, ¿es menor a este? Es swap. Y así sucesivamente. Bueno, este con este, etcétera. Pero, y bueno, eso una vez que terminas acá, tienes que volver a empezar desde acá. Bueno, desde el principio en realidad. Ese es el burbuja que yo tengo, que, bueno, enseñan en las primeras materias de algoritmo, ¿verdad? Básicamente pruebas todo. En la complejidad algorítmica, pues básicamente es un n cuadrado, porque tú lo que vas a hacer es recorrer varias veces esto. N veces. ¿Cuántas veces? N veces. Pero bueno, esa es la idea a grandes rasgos. No voy a entrar tanto en detalles en este algoritmo, creo que es muy sencillo, pero si tuvieran alguna duda, pueden levantarlo ahorita. De hecho, hay dos problemas, creo que en el juez, que básicamente sí, es implementar un burbuja. Si tienen dudas, me lo van diciendo. Vamos a codificar esto. Bueno, vamos a grandes rasgos. Esto va más o menos así. Creo que se ve la pantalla. Si es que no se viera, me dicen por favor, chicos. Bueno, la idea es muy simple. Vamos a poner esto acá. Voy a hacerlo en C++ el día de hoy. Bueno, la idea es de que nosotros vamos a recibir un número, ¿verdad? La cantidad de números, de dígitos que va a tener nuestro arreglo. Hay muchas formas de realizar esto con arreglos estáticos y dinámicos. Vamos a entrar, si es que no superan eso el día de hoy, también vamos a despejar dudas sobre respecto a aquello, sobre los arreglos. Bueno, primeramente necesitamos un n para saber el tamaño de nuestro arreglo. Eh, lo que vamos a hacer es, bueno, algunas personas estaban preguntando sobre el código de C++ y voy a aprovechar para despejar dudas. Esto básicamente lee hasta fin de archivo, ¿ok? Así que va a leer tamaño constantemente. Ahí te vamos a explicar eso. Bueno, así va esto. Nosotros, en este caso, vamos a leer un n, ¿ok? Digamos, tenemos el arreglo, nos va a dar el tamaño 3, vamos a tener tres numeritos, 5, 7, 9. Luego, este while lo que hace es que va a poder leer otro número a la siguiente vez. ¿A qué me voy con eso? De que si nosotros tenemos un arreglo acá, luego tenemos otro arreglo que nos dice 5 elementos. 1, 1, 1, 1, 1. 5 elementos, ¿ok? Pero ¿qué pasa si tenemos otro arreglo? Que tenemos 4, 3, 2, 1, 5. Y bueno, nos pide ordenar básicamente. Y no nos da un caso de prueba, no nos dice vas a tener T casos de prueba, o en este caso 3 casos de prueba. No nos dice eso el problema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Leemos hasta fin de archivo. Bueno, esa es la idea de eso básicamente.
leer hasta que haya un numerito acá, ¿verdad? Hasta que siga habiendo numeritos. Bueno, continuando con la idea, simplemente lo único que tenemos que hacer es leer eso en un vector. En este momento lo voy a hacer con un vector estático. Vamos a declarar un tamaño muy pequeño. En este caso que sea de 1000. Y simplemente leemos en la posición respectiva. Esa es la idea, en realidad, bueno, para leer números rápidamente. Ahora, bueno, implementando la idea que ya expliqué brevemente, muy brevemente, lo de burbuja, es simplemente probar todas las posibilidades. Entonces nosotros tenemos que, lo voy a borrar. Si nosotros tenemos un arreglo, que es básicamente esto, ¿verdad? Nosotros tenemos que preguntar este elemento con este elemento. Vamos a realizar ese for primeramente. Es un for básicamente que empieza en J, voy a empezar en J yo, y que va hasta N. Vamos a ponerlo ahí. Y lo que hace en nuestra comparativa es de que la idea es de que nosotros vamos a apuntar este con este mayor, cambiamos. Luego este elemento con este elemento, si es mayor, cambiamos. Entonces, pues realizamos eso, bueno, esa pregunta. Si B en la posición J es mayor a B en la posición J más 1, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Les di la operación de swap, ¿verdad? Entonces básicamente es un swap de B en la posición J y B en la posición J más 1. Esa es la idea base. Pero cuando nosotros realizamos esto, o sea, entrando en detalles acá, tal vez esto otra vez voy a rezarlo. Nosotros tenemos un arreglo donde preguntamos por cada uno de los elementos. Este número tiene que preguntar con este. Eso estamos haciendo. Luego, este elemento va a preguntar con este. Este de acá va a preguntar con este y este con este. Es muy importante esta idea porque, como les digo, si entienden las ideas van a poder modificar los algoritmos en futuros problemas. Pero, bueno, esto no nos asegura que vaya a estar ordenado al final. Y lo pueden hacer la prueba rápidamente. O sea, ponen un numerito, por ejemplo, pongamos 3, 2, 1. Bueno, en este caso vamos a ordenarlo en mi ejemplo. Voy a ordenarlo de forma ascendente. Bueno, lo que hacemos es preguntar este 3 con este 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es en este caso menor, entonces significa que tenemos que cambiarlo. Entonces, en nuestra regla la siguiente vez va a ser 2, 3, 1. Luego, este 3 tiene que preguntar con este 1, ¿ok? Pero es menor, sí, efectivamente. O sea, este elemento sí es menor. Entonces, nuestro siguiente arreglo va a ser 2, 1, 3, ¿ok? Eso se ve claramente, pero todavía no está ordenado. Para asegurarnos de que esté ordenado esto, necesitamos hacerlo n veces. Es muy importante eso. Entonces, lo que tenemos que realizar acá es bueno, realizarlo n veces, el mismo algoritmo, iterarlo. Y bueno, esto básicamente va a entrar acá. Hay un pequeño error en el código, de hecho, es básicamente del arreglo. Cuando nosotros estamos en la última parte del arreglo, lo que nosotros vamos a intentar hacer es preguntar este elemento con el siguiente, pero el siguiente elemento ya no hay. Entonces, lo que tenemos que hacer es preguntar hasta esta posición, hasta la posición n-1. ¿Sí? Y bueno, esa es la idea del algoritmo en realidad. Me estoy faltando la llave. Bueno, vamos a ver cómo está ordenando esto. Y vamos a imprimir el elemento iésimo, bueno, el iésimo arreglado. Y con un salto de línea. Es muy importante, esto también voy a aprovechar un momento para explicarles rápidamente. En C++ hay dos tipos de saltos de línea. Ambos, bueno, cumplen con su trabajo respectivo. Pero la idea en realidad es esta. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un texto que imprimir, estamos imprimiendo, y si nosotros usáramos este ENDL, lo que hacemos es cortar la ejecución y volver a imprimir. ¿Ok? Bueno, eso no nota la diferencia, obviamente, porque lo hace demasiado rápido. Pero cuando hacemos muchas veces la impresión, este corte que realizamos lo hace demasiado lento. ¿Ok? Entonces, por eso lo que yo uso, lo que se recomienda usar es este salto de línea.
pues lo que hace simplemente lo que realiza es el salto de línea, pero sin cortar el programa. Sigue realizando. Hace el salto de línea sin cortarlo. No corta el programa. Sigue realizando. ¿Se entiende? Por eso se recomienda usar este salto de línea de acá. Bueno, eso es un detalle de código. Ahora vamos a compilarlo. En este caso, bueno, este compilador me parece muy bonito, donde pones tus casos de prueba acá, básicamente. Y bueno, es fácil de instalarlo. Les mandé el link de todas formas en el grupo y revísenlo para que sea más cómodo programar para ustedes. Bueno, en este caso estoy metiendo un arreglo de 7 elementos, 3, 4, 5, 6 y un 0 por ahí. Y lo que nosotros tenemos que esperar es un algoritmo ordenado. En este caso lo está ordenando ascendentemente, pero eso, si nosotros quisiéramos descendentemente, pues simplemente cambiamos esto, ¿verdad? Esto es simplemente un calentamiento, porque claramente este algoritmo es muy seguro que ya lo conoce muy bien, y de seguro conocen alguna que otra modificación. Algunos trabajan directamente aquí con el i, por ejemplo, o con el j, trabajan con ambos, por ejemplo. Pero al final, lo más importante entender acá es la complejidad que realiza este algoritmo. Y bueno, dibujándolo, muchas personas hacen operaciones así específicamente para cada proceso, pero a grandes rasgos en la notación Pigot, esta es una complejidad lineal, bueno, n de n, y con esta otra n. Y como son eventos dependientes, la complejidad al final es n cuadrado. Sí, ¿verdad? Ahora, este algoritmo no va a entrar si tu n que quieres ordenar es de un número mayor a 10 a la 5, por ejemplo, o 10 a la 6. No va a entrar. Entonces, este algoritmo solo podría servir máximo, hasta 10 a la 3. ¿Ok? 10 a la 4 tal vez. Eso depende del servidor de donde se ejecute el juez, por ejemplo. En este caso, el juez que utilizamos nosotros, máximo 10 a la 3. Bueno, a lo que he hecho la prueba hace tiempo. Pero bueno, es muy importante entender ese algoritmo de acá. Parte de muchas ideas interesantes. Más que ordenar, lo que quiero que tengan en cuenta acá es de que básicamente prueba todo contra todo. Si tienes tu arreglo, pues, y tienes un elemento, lo que te asegura este algoritmo es de que al final vas a probar con todos los elementos para preguntar con cuál es el menor, ¿verdad? Y al final lo vas a posicionar bueno, en su posición correspondiente en la iteración que vaya a venir. Pero bueno, esa es la idea. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Cosas a recordar, muy importante. Burbuja, n cuadrado. Máximo tu n de 10 a la 3. No intenten hacerlo con más. No, es muy difícil que entre, ¿ok? Bueno, pasemos con la siguiente idea del otro algoritmo. Bueno, a muchos, les parece interesante la idea de que se plantea acá. De hecho, pueden codificar sus propios algoritmos de ordenación. De hecho, hay algún otro problema que se sugiere que hagan eso. Pero bueno, en C++ y en otros lenguajes de programación ya tienen su lenguaje, bueno, ¿qué le voy a poner? Bueno, ya tienen el ordenamiento ya predefinido como una función en otros lenguajes, ¿ok? Entonces, pues, podemos facilitarnos de esa idea. Voy a copiar acá, por ejemplo, el vector. En C++, la función que realiza eso es la siguiente. Vamos a desconectar un momento de esto. Bueno, la función es la siguiente. Es un sort. Bueno, esto es muy importante entender, ¿ok? Nosotros lo que estamos manejando acá son arreglos estáticos, ¿ok? Estáticos. ¿Qué me voy con esto? De que si nosotros pusiéramos, por ejemplo, bueno, cuando nosotros creamos un arreglo estático, básicamente creamos un contenedor, ¿ok? Un contenedor, donde si creamos, por ejemplo, un contenedor o un vector estático de enteros, lo va a predefinir con ceros, lo va a llenar con ceros.
¿Y por qué es muy importante esto que menciono? Porque si ustedes intentan ordenar desde acá, desde el primer elemento donde vayan a ingresar, donde vayan a guardar los números hasta el final, no les va a salir del todo bien. ¿Por qué? Veamos con este ejemplo. Por ejemplo, voy a poner, digamos, 3 elementos. Vamos a poner 1, 4, 7. ¿Ok? Y nuestro arreglo, recuerden bien, le puse de 1000, si no me equivoco. Y pues voy a crear 1000 casillitas, ¿verdad? Y todas se van a predefinir con 0. ¿Ok? Ahora, si yo intento poner acá, bueno, la idea es de cuando vaya a ingresar los elementos desde la primera posición. Entonces voy a poner aquí el 1, el 4 y el 7. ¿Ok? Y si yo intento ordenar desde acá hasta acá, me va a aparecer puros ceros. Y eso es evidente porque aquí hay ceros predefinidos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que ordenar desde la primera posición, desde donde se ha declarado el vector, hasta n. Eso es muy claro. No podemos ordenar obviamente más de la cuenta. Entonces, por ejemplo, vamos a intentar entonces desde donde se declara el vector hasta n, que es la cantidad de casillas que tenemos. En este caso es un arreglo estático y pues bueno, esa es la idea de grandes rasgos. En este caso me lo está ordenando de forma descendente. Vamos a cambiar este 0 por un menos 23. Acá en la parte derecha está viendo lo que estoy compilando. En este caso, a ver, bueno, ahora sí. En este caso ya lo estoy ordenando de forma ascendente. Eh, por ejemplo, ¿qué pasa si intentamos ordenar más cosas, más elementos del vector? Por ejemplo, dos elementos más extras. ¿Qué nos va a aparecer? Pues como ya les mencioné, nos aparecen esos ceros que se declaran en el contenedor. Esto es muy importante de entender porque cuidado que estén poniendo otros elementos que no han declarado. Pero es muy importante recordar, nosotros queremos desde B hasta N. ¿Ok? Bueno, esa es la primera. Ordenamiento en C++, voy a poner acá. Ascendente. Bueno, hay otra forma de ordenar. Bueno, aquí lo voy a poner más específicamente. Hay otra forma de ordenar y es con los vectores dinámicos. ¿Ok? ¿Qué es la idea de un vector dinámico? Bueno, entrando a detalles, es un arreglo estático, primeramente, hemos dicho que es un contenedor, que crea las casillas ya que tú estás declarando acá. Vas a crear un vector de 1000, de 10, de 100, no importa, pero estás creando ese contenedor ya. No vas a poder cambiar el tamaño luego, por eso es estático. Un vector dinámico, en contraste, es de que tú inicias, ¿dónde vas a declarar un vector? Un vector dinámico, y mientras vayas agregando elementos, el vector va a ir creciendo. ¿Se entiende la idea? Es muy simple. O sea, su tamaño va a ser modificado dinámicamente. De ahí el nombre, ¿verdad? Entonces, ¿esto cómo se declara en C++? Vamos a poner acá. Es vector int p. Y bueno, de aquí vamos a hacer la misma idea. Vamos a leerlos en elementos. En este caso vamos a poner los elementos que estoy correspondiendo. En este caso, para agregar elementos a mi arreglo, tengo que, bueno, hay varias formas. Les puedo enseñar todas las que sé. En este caso voy a leer un elemento. Y para agregar al vector, es básicamente cómo funciona una cola, como lo debieron ver en el 31. Si estás acá, lo que tú quieres hacer es agregar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y pues eso hacemos con la función b.pushback. Y le agregamos a, ¿verdad? Porque estamos agregando hacia atrás. De donde estemos en la posición actual del vector, lo vamos a ir agregando hacia atrás. ¿Ok? Y bueno, vamos a imprimir el elemento. En este caso, lo bueno de los vectores dinámicos, digámoslo así, es de que tienen algunas funciones extra. Por ejemplo, tal vez lo más recomendable hacer es de que nosotros vayamos a imprimir con respecto al tamaño que tengamos del vector. O sea, el tamaño se pregunta de la siguiente manera. ¿Ok? Bueno, en este caso no tiene mucho sentido porque es el mismo n. Tiene que ser el mismo, ¿verdad? Pero en algunos problemas ese n tiene que ir reduciendo. Como que, por ejemplo, el vector dinámico van a ir eliminando elementos, bueno, etcétera. Pero es una recomendación buena, al final. Al final lo único que tenemos que imprimir es el elemento. Bueno, esa es la idea.
Ahora, cómo se ordena esto con las funciones de sort? Pues es la misma idea. Nosotros tenemos que decir dónde empieza el vector dinámico. Entonces, para ello, ponemos la b del vector y ponemos de dónde empieza, begin. ¿Ok? Y luego dónde termina, pues b.int. Como ya les dije, la función de los vectores dinámicos tienen funciones ya especiales. Por el hecho mismo de que son dinámicamente modificables, estas funciones son necesarias y existen, mientras que en los estáticos no. ¿Ok? Entonces, pues esto tendría que generarnos el mismo arreglo, bueno, ordenado, ¿verdad? Ordenado ascendentemente. Sí, ¿verdad? Bueno, de aquí hay muchas modificaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si quiero el vector ordenado descendentemente? Pues simplemente tenemos que poner una R acá, de reversa, ¿verdad? Y bueno, esto está ordenado descendentemente. Esto lo voy a copiar por acá. Ascendentemente. Bueno, no se olviden de la R. Esa R hace posible que puedan tener esos beneficios. ¿Ok? En este caso voy a comentar esto. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con respecto a la ordenación? Esta es la idea, bueno, de ordenar en C++. Y bueno, les planteo un problema, que es, bueno, es lo mismo que, bueno, ordenar en realidad. Imaginemos por un momento de que, bueno, eh, es un problema en realidad muy simple. Lo que nosotros es que tenemos dos arreglos, ¿ok? En este caso voy a poner, bueno, no importa cuál era eh, la declaración del problema, que es lo que especificaba. La idea simplemente, lo que te pide simplemente es, te da un arreglo acá de números que pueden estar repetidos. 2, por ejemplo, 1, 2, 2, 2, 4, 7. Y tú lo que tienes que hacer es ordenarlo ascendentemente. Esto es fácil. El punto es de que eh, eh, estos numeritos están ligados a otros numeritos. Vamos a poner como que este está con 3, este con 4, este con 5, este con 2, este con 3 y este con 1. La idea, el problema, lo que te pide es ordenar esto ascendentemente y si son iguales, ordenar con respecto a este segundo vector de forma descendente. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, bueno, el primero ya está ordenado de forma ascendente, así que no habría problema, si se dan cuenta, ya está ordenado de forma ascendente, pero el segundo tiene que estar ordenado con respecto a, bueno, de forma descendente. Esto, y bueno, la idea es simplemente ordenar, y tendríamos como resultado, tendríamos como resultado final el vector 1, 2, 2, 2, 4, 7, con las posiciones 3, 5, 4, 2, 3, 1, ¿verdad? En este caso, el único que se repite, ¿verdad? Es el 2. Y bueno, en este caso, este 2 tendría que estar, con este 5 tendría que estar primero, luego este de acá y luego este de acá. ¿Alguna idea para ese problema? Viendo lo que hemos visto. ¿Alguna sugerencia? O si no se entendió el problema, tal vez. El problema va, bueno, en esta cuestión que nos da, es que si tratamos de ordenar este vector, que ya lo sabemos hacer, simplemente podemos usar esta función sort. ¿Cómo hacemos para que se ligue, que estén juntitos? ¿Ok? Muchos dirían, ok, haremos un vector, bueno, una matriz, ¿verdad? Pero el segundo elemento tiene que estar ordenado descendentemente. Así que ahí va el problema.
entrando a detalles, esto rápidamente es, la siguiente idea es la que voy a desarrollar. Voy a poner vector. Cualquier persona que necesite esto, me lo dice nomás para que le pase. Bueno, la siguiente es una estructura que lo van a ver muy seguido en el cuarto, quinto capítulo, que es en la parte de grafos. Esta estructura se llama, básicamente, bueno, es así. Le voy a poner una B. Esto se llama un pair. Un pair es básicamente un arreglo, pero de tamaño 2, donde puedes tener simplemente dos elementos, en el cual vamos a guardar, por ejemplo, en este caso un entero y otro entero. ¿Ok? Eso es básicamente un pair. Este es un pair, básicamente, otro pair, ¿verdad? Solamente de dos elementos. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es crear un vector de pairs. ¿Qué me voy con esto? Vamos a crear un vector. Vamos a crear el vector correspondiente, un vector como ya lo sabemos hacer. Y en cada posición vamos a poner un pair. ¿Ok? Esta idea es muy importante entender porque luego con lo que les voy a enseñar, ustedes ya van a poder juntar estructuras, van a poder poner un vector dentro de una cola, dentro de una pila, ¿ubican? Es la misma idea, lo que les hacían implementar en 131 a código así, todo desde cero. Aquí hay una forma, en realidad, y en todos los lenguajes de programación. Pero bueno, esta es la idea, ¿ok? Que espero que se entienda, ¿no? Que es un vector de pairs. Esto es lo que tenemos. A ver, lo voy a borrar. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que realizar es lo siguiente. Tenemos que declarar un vector, en este caso, y vamos a ponerle en este caso un pair, así como se lee. Y en este caso van a ser de dos enteros, entonces va a ser un int con otro int. Y le voy a llamar el vector pair. Es un vector dinámico dentro de bueno, es un vector dinámico que alberga pairs, ¿ok? Es muy importante eso. Bueno, obviamente aquí podrían poner un string, ¿verdad? Podrían almacenar un bool. Y ya depende de la estructura que ustedes necesiten. O, por ejemplo, tal vez necesiten otro pair. ¿Verdad? Eso también se acepta. La idea es la misma. Pero en este caso lo voy a poner como un int. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En este caso, los números me lo van a dar el número que acompaña. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a poner, digamos, 5 elementos. Vamos a poner un 2, un 1 con el 2. Un 2 con el 4, un 2 con el 5, un 2 con el 3 y un 3 con el 6, por ejemplo. Bueno, esto lo voy a desordenar un poquito. Bueno, tenemos ese arreglo. Tenemos 5 elementos, donde básicamente la idea, este es el elemento y este es su correspondiente índice, ¿verdad? O sea, donde tiene que estar arraigado. Ambos tienen que estar arraigados. Bueno, vamos a leer ese arreglo que nos dan de esta forma. Entonces vamos a poner un int que es igual a 0. En este caso vamos a leer un n. En este caso el n ya lo estoy leyendo aquí arriba, ¿verdad? N es igual, de ahí arriba. En este caso va a ser un i menor o igual a n, a n. Y bueno, lo que tenemos que leer es básicamente dos numeritos, ¿verdad? Vamos a leer los numeritos. Tenemos que asignar uno a la primera posición y otro a la segunda posición. La idea es la siguiente. Vamos a poner un bp.pushback. Lo que tenemos que ingresar es dos elementos. Aquí varía, depende mucho a la versión de C++ que estén teniendo. Si tienen C++ simplemente, lo que tendrían que poner es un makePair y poner a y, b. ¿Ok? Si tienen ya versiones más actualizadas de C++, simplemente tienen que poner un a y b con corchetes. Pero bueno, eso es con la versión de C++ que vayan teniendo. Esto es con C++ para adelante. Bueno, obviamente esto también va a funcionar, así que lo voy a poner con ese elemento. Bueno, con esto estamos creando un vector, simplemente, y estamos almacenando pairs, como está en el gráfico.
Ahora pues vamos a imprimirlo simplemente. En este caso voy a poner un int que vaya a imprimir cada uno de los elementos, porque siguen siendo n elementos, ¿verdad? Vamos a imprimir bueno, vamos a hacerlo de que imprima de la misma manera que esté ingresando. En este caso va a ser el vector dinámico BP punto, la primera, bueno, en la posición iésima, punto first. Y bueno, con esta misma idea, ¿cuál sería el segundo? Para imprimir sería BP en la posición iésima, punto seco. ¿Ok? Es lo que tenemos lo que realizamos. Vamos a ejecutar este programa. Y bueno, como ven, me está devolviendo de la misma manera que esté ingresando. ¿Ok? Pero bueno, ¿y cómo ordenamos esto? ¿Cómo realizamos este ordenamiento? Pues bueno, como ya les había dicho, la función de sort está en realidad muy bien equipada y pues, se adecua según a las estructuras que vayamos poniendo. En este caso simplemente podemos poner un b punto, bueno, en este caso nuestro vector se llama bp, ojo con eso, bp punto begin, porque es un vector dinámico todavía, y un bp punto end. Y lo imprimimos. Y bueno, como vemos acá, ya le está imprimiendo de forma ascendente. Esa es la primera solución del problema. Pero si se dan cuenta, está imprimiendo el segundo elemento de forma ascendente, de la misma manera, pero nuestro problema no era inicialmente así. Esta función de acá, imprime siempre, bueno, según estas instrucciones, está imprimiendo ascendentemente. ¿Qué es lo que está haciendo en realidad? Va a preguntar, vamos a dibujarlo acá. Está preguntando, ¿este elemento es menor a este elemento? Sí, ok, ya, genial. Pasamos al siguiente. ¿Este elemento es menor a este? No, son iguales. Entonces, si son iguales, vamos a ordenar con respecto al segundo elemento. Entonces, ordena con respecto al segundo elemento. Por eso también el segundo es ascendente. ¿Ok? Aquí también se está viendo eso. Por eso el segundo es ascendente de la misma manera. Pero, ¿cómo arreglamos eso? Lo bueno de C++ es de que esta función puede albergar otra función. Una función la cual nosotros podemos definir y podemos declarar cómo se va a ordenar esto. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Voy a borrar esto un cachito. Esto lo voy a copiarlo así, tal cual. Voy a poner ordenamiento ascendente, ascendente, haciendo referencia a las dos posiciones. Lo voy a poner aquí. Ok. En este caso nosotros queremos una función descendente. Bueno, ordenamiento, bueno, ascendente, descendente, ¿ok? Lo que tenemos que realizar acá, bueno, esto ya lo voy a borrar, creo que se entiende la idea, lo que es un vector de pares. Lo que nosotros tenemos que agregar es una función acá. En este caso, la función, yo la voy a llamar, es C o C, por ejemplo, cop, ¿ok? Puede ponerle cualquier nombre. Entonces, esta va a ser la función la cual nosotros vamos a usar y vamos a definir cómo vamos a ordenar. Es una función, por lo tanto, la tenemos que crear acá. Es una función que nos va a retornar si es menor o no. O sea, en otras palabras, va a ser un booleano con respecto a eso. Va a ser comp. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros en nuestro ordenamiento, lo que hace el algoritmo es agarrar dos posiciones de vectores. Y en esas posiciones de vectores, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos pairs, ¿verdad? Pairs, porque es lo que tiene eso almacenado. Entonces, lo que yo voy a poner acá es, vamos a poner dos pairs. El A y un, bueno, lo voy a borrar. Y un pair, int B. Estamos almacenando esos dos pairs. Ahora, ¿dónde surge el problema? Cuando el primer elemento del pair A.first es igual a B.first. Cuando son iguales, ahí surge el problema. ¿Por qué? Porque tenemos que ordenar con respecto al segundo elemento. ¿Ok? Entonces, para eso, vamos a retornar un A.second. Con respecto al segundo tenemos que ordenar. Y B.second. ¿Ok? Y si no fuera así, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente ordenamos con respecto al primer elemento, que es first. Si no me equivoco, es así. B.first.
Eso debería ser. Vamos a verlo. Saltan de errores. Cop. Aquí, ¿cómo se llama? Com. Aquí. Bueno, en este caso sí me estoy confundiendo. Es muy importante entender esto. Este elemento, si, bueno, lo que retorna básicamente es verdad o falso. Si este elemento es mayor a este elemento, entonces va a entrar, es verdad. Pero nosotros no queremos ordenarlo de forma descendente, queremos ordenarlo de forma descendente. El segundo elemento, si son iguales, en este caso esto tendría que ser lo contrario, porque tiene que ordenar de forma descendente.